Buenas tardes, muchachos. Muchachos, nuevamente hoy queremos ver algo de cómo nacen estos grupos y por qué nacen estos grupos, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que la oposición sigue en nuestro país y que continuamos con la violencia. Entonces, ¿por qué nace? Nace desde el Frente Nacional como la exclusión, ¿no es cierto? Cuando excluimos a alguien, pues tenemos el problema de que la gente está triste, que la gente ve que no le respeta. Entonces debemos respetar a todas las personas y el gobierno lo que debió hacer cuando creó el Frente Nacional fue tener en cuenta que habían otros grupos que no estaban ni liberal ni conservador. Desde ese momento viene la exclusión. En nuestro país, pues relativamente no hay respeto con los grupos políticos y se ve más reflejado en la política, especialmente cuando los liberales y los conservadores no tuvieron en cuenta a otros partidos, pues la gente se enoja. Durante el Frente Nacional se arremetieron los opositores, nacen nuevos enfrentamientos por los gobiernos tradicionales que no dan respuesta que a la inconformidad, a la pobreza, a la falta de educación, a la falta de salud y se hizo presente más en estos momentos, ¿no? Recordemos también que en estos momentos se llevaba a cabo la famosa Guerra Fría. ¿Y qué fue la Guerra Fría? No olviden que la Guerra Fría fue la división del mundo entre las dos potencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, unos por gobiernos capitalistas, otros por gobiernos comunistas. Entonces, en nuestro país se empieza esa semillita del comunismo, ¿no? De la igualdad de clases, de la igualdad de riquezas, de la igualdad de oportunidades. Aquí tenemos en la pantalla los departamentos donde desafortunadamente ha habido más violencia en Antioquia, en el Arauca, en Caquetá, en Cauca, en Chocó, en Meta, en Nariño. Y nace ese grupo que son las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Recuerde que en esas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia nace con los grupos que llamaron las guerrillas liberales, ¿no? Entonces nace las FARC y nace como grupo revolucionario integrado por campesinos que buscaban que los tuvieran en cuenta, por grupos que vivían en sitios donde no habían escuelas, donde no habían hospitales. Entonces nacen las FARC como repúblicas independientes y ellos allí colocaban sus propias reglas. Eran como pequeños estados, ¿no? Donde creaban sus leyes y buscaban como solución a ellos, a que les dieran tierras a los campesinos, a que hubiera más equidad entre ellos. Pero en el gobierno de Valencia bombardean estas repúblicas que llaman independientes. Y la más cruel fue la de Marquetalia, ¿no? En el departamento del Tolima. Las FARC buscaban conseguir tierras para los campesinos, protegerse de los ataques del gobierno, tratando de equilibrar las fuerzas, tratando de defender las tierras. Pero más adelante, pues los ideales cambian desafortunadamente y se pierden esos grandes ideales en busca de esas soluciones. Nacen, Surge el Ejército de Liberación Nacional, que surge principalmente en el Santander. Nace con una nueva conciencia igualitaria. Este grupo nace de universitarios, de gente que había leído mucho, de gente que había leído a Carlos Marx y buscaban el cambio, buscaban la toma de conciencia por parte de los dirigentes y especialmente la igualdad. Nace contra los abusos laborales, contra la explotación de los recursos naturales, especialmente de las empresas norteamericanas que el gobierno les había autorizado, ¿no? Nacen contra la oligarquía, contra los abusos laborales, pero los métodos se van convirtiendo cada vez más, nacen contra la corrupción. Y los gobiernos, en cambio de escucharlos, de mirar qué soluciones daban, lo que hicieron fue bombardearlos. Em,
Carlos Lleras Restrepo entre 1966 y 1970 un gobierno autorizó a los civiles a armarse. ¿A los civiles a armarse para qué? Para que hubieran, como para que se defendieran. Entonces, eso es un gran error de este periodo. Los gobiernos autoritarios, entonces nace la represión. Ahí vemos manos, cantidad de manos, como tratando de decir, aquí estábamos, búsquenos un cambio. Y vemos un grupo de campesinos que se arman pues autorizados por el gobierno. Otro grupo que nace es la ANAPO. La ANAPO nace con Gustavo Rojas Pinilla, después de que se dice hacia 1970 él se había presentado a las elecciones y esas elecciones son robadas, ¿no es cierto? Entonces nace este grupo nace sin armas, nace con ideas, pero tampoco se logra nada. Es el grupo de la Alianza Nacional para Popular, ANAP. Otro grupo que nace es el MRL, Movimiento Revolucionario Liberal, también sin armas, liderado por Alfonso López Miquelsen, y nace en el gobierno de Guillermo León Valencia, y lo que hacen es el movimiento revolucionario liberal es una crítica de lo que el gobierno en ese momento está haciendo, ¿no? De la, de la de que no lograron nada con el Frente Nacional, pero que siguen los movimientos que buscan aclamar ya no movimientos con armas, sino movimientos con ideas. Nace también el movimiento MOIR, Movimiento Obrero Independiente Revolucionario. Este movimiento está integrado por estudiantes que buscan mejorar las condiciones, lo hacen a través de manifestaciones, lo hacen sin armas, están apoyados por campesinos, por obreros, por estudiantes que realmente ya están cansados de esta situación. Continúa lo mismo y nace un movimiento hacia comienzos de los años 70, el M19. El M19 que nace como alusivo al fraude electoral de Gustavo Rojas Pinilla y Misael Pastrana Borrero, ¿no? Entonces, este movimiento nace con simpatizantes de la NAPO, que es el grupo creado por Gustavo Rojas Pinilla, por los movimientos intelectuales, y ellos afirman que todo puede cambiar con las ideas, que no hay necesidad de acudir a las armas, que no hay necesidad de acudir a los secuestros como lo hizo la FARC, como lo hizo el ELN, que no hay necesidad de matar gente inocente porque cuando colocan una bomba pues están matando a los grandes inocentes, gente que de pronto pasa por allí sin, sin, sin pertenecer a nada, simplemente están transeúntes. Lo que pasó hace muy poco con con lo que pasó hace semanas anteriores con los movimientos que nacieron por el maltrato de unos policías hacia una persona. Murieron 10 personas, 10 personas inocentes, algunas de ellas que iban a sus casas, que iban a terminar su labor, a descansar y que encontraron en ese momento la muerte. Entonces nacen esos grupos.